Nueva Venecia, la cual recibe su nombre por sus características casas sobre el agua, alberga aproximadamente más de 3.000 personas. El pueblo surgió debido a la abundancia del pescado que existía en su momento en este punto geográfico de la ciénaga. El primer inconveniente al que se enfrentaban los pescadores eran las largas travesías que hacían desde tierra firme hasta este punto de casi 2 a 3 horas entre ida y vuelta. Y de esta manera llegó un pescador acá, a esta zona céntrica de la ciénaga de Santa Marta, con unos palos, porque él ideó, porque decía, bueno, si aquí hay muchos peces, debo permanecer muchas más horas para poder pescar mucho más. Entonces empezaron a tantear el fondo y lograron llegar al fondo con estas tablas, estos palos, y los enterraron. Fueron los primeros yacimientos, vamos a decirlo así, de los palafitos aquí en este lugar, y lo que le permitió tener mucho más tiempo de poder pescar aquí. Entonces ya después vino una segunda oportunidad, creó lo que fue un mini refugio, el cual le permitía pasar la noche sin saber que lo que estaba haciendo era fundar una de las ciudades flotantes más grandes de Colombia, lo que hoy conocemos como Nueva Venecia. Así que sé bienvenido y vamos a recorrerlo. ¡Vámonos! Les cuento que para llegar a Nueva Venecia no es nada fácil. Primero, la falta de información para visitar la ciénaga es abrumadora. Muy pocos datos que te conecten con los operadores turísticos de la zona. Pero en este video te daré todos los datos para llegar y descubrir el corazón de la ciénaga de Santa Marta en el Magdalena Medio, aquí en Colombia. Salimos desde el muelle náutico de Pueblo Viejo, rumbo a Nueva Venecia, ya que es un viaje de 2 horas. Como parada obligatoria, al cabo de 1 hora llegamos a Buenavista, que es un pueblo flotante emergente y vecino de Nueva Venecia. Al llegar a Buenavista, y como es común en esta región, te reciben con una calidez muy humana. Aquí llegamos a la casa de don Javier, quien muy amable nos abrió las puertas de su casa y nos mostró de primera mano la realidad de los que viven acá. ¿Y usted tiene toda su vida viviendo aquí? Sí, 57 años tengo y nací aquí y aquí me he criado toda la vida. ¿Y sin ganas de mudarse a ningún lado? No. ¿Cierto? Nosotros tuvimos aquí una problemática de violencia y casi toda la comunidad se desplazó, pero regresamos porque, por amor al territorio. Claro. Como pescador uno vive feliz, así no tenga... hay veces que al pescador no le amanece casi al día siguiente para comer, pero le amanece feliz porque por algún motivo somos como descomplicados acá. ¿Siempre hay pesca? ¿Siempre los peces escasean o siempre? Sí, ahora hay buena producción porque ha aparecido otra especie. Ah, ¿sí? Hace 4 años acá el agua dulce estaba metida por acá y no dejaba casi ni trabajar a los pescadores porque la maleza de agua, el buchón, eso tenía muy difícil la pesca, pero ahora se metió el agua salada. Ha aparecido la especie del camarón, que es una especie que cuando aparece aquí es como una bendición. Es como una mina de oro. Sí. Para entender este punto importante que nos comenta don Javier, tenemos que irnos al año de 1956, donde la carretera que une Barranquilla y Santa Marta no existía, permitiendo la mezcla de las aguas del Mar Caribe con la Ciénaga Grande de Santa Marta, que alimenta directamente a la Ciénaga de Pajaral, que es donde se encuentra Nueva Venecia. Para estas fechas, el gobierno colombiano decide hacer la inversión para crear la carretera bautizada como la Troncal del Caribe, enfocándose en el beneficio económico de la región al unir estas dos importantes ciudades, olvidando el impacto ecológico que tendría esto sobre la región de la Ciénaga y sus habitantes. Ya que antes de la construcción de la carretera existían 7 puntos donde ingresaba el agua del mar y muchas especies de peces, lo que generaba la oxigenación en el agua que la ciénaga necesitaba para mantener su biosfera viva, favoreciendo directamente la pesca en la ciénaga, al punto que pescadores de Nueva Venecia comentan que muchas veces llegaron a ver tiburones dentro de la ciénaga de Santa Marta. Pero todo esto desapareció con el daño ecológico que generó la Troncal del Caribe. Así que cuando visites Nueva Venecia y estés navegando sus aguas, vas a percibir en todo el recorrido que hay peces muertos flotando por falta de oxígeno en el agua, lo que ha afectado la principal fuente de ingresos de los habitantes de Nueva Venecia y Buenavista, que viven principalmente de la pesca. Aquí ahora hay unos proyectos en curso de agua potable, que esa es otra mejora que viene para la comunidad. Qué bueno. Entonces está trabajando en la consecución de unas plantas potabilizadoras para ampliar la cobertura, porque ya hay una instalada que produce creo que 5.000 litros de agua diario, pero no abarca toda la comunidad. Entonces se van a instalar 2 o 3 más
que cobije todo. Excelente, eso es muy bueno, tan para la salud y también para un ahorro, porque usted tiene que estar comprando agua y todo eso, ¿verdad? Y eso es un impacto ambiental muy importante, porque mira, uno al traer agua de bolsa de allá de tierra firme hacia acá, está generando unos residuos plásticos que sí, que ustedes están teniendo aquí en la también estamos tratando de controlar eso. Entonces sería muy beneficioso este proyecto si se llega a dar, de que se amplíe la cobertura. El plástico es muy dañino para el agua y lo que ustedes viven aquí, pues el agua. Claro, nosotros vivimos aquí de la pesca, y la pesca necesita que haya buena calidad de agua para que haya buena pesca. Seguiremos aquí con el recorrido Buenavista y vamos para Nueva Venecia. Nueva Venecia. Así que bueno, sigamos aquí en el recorrido. Muchas gracias. ¿Cómo que es su nombre? Javier de la Cruz. Javier de la Cruz, que estuvimos en donde Javier de la Cruz, y bueno, si vienen aquí va a ser la primera parada antes de llegar a Nueva Venecia. Ok. Bueno, sigamos aquí. Gracias. Gracias a ustedes por la visita. No, un placer de tenerla aquí. Gracias por su tiempo. Antes de seguir recorriendo Nueva Venecia, quiero invitarte a que, si te está gustando este video, te suscribas al canal. Esto es completamente gratis, así podremos seguir descubriendo más lugares juntos. Sé parte de la comunidad y no del 80% que mira los videos y no se suscribe. Donde lo mejor de todo, que en este viaje de aventuras, el boleto es gratis para ti. Ahora que te suscribiste, sigamos con el recorrido. Bueno, y como nos decía don Javier, que nos estaba contando cómo es la vida acá en la comunidad, me disculpan, es que hay muchas moscas. Tienen un vivero acá, mira, están abonando tierra, tienen tierra abonada. Ellos están tratando de resurgir, y esto es algo memorable de reconocerles a estas personas que hacen vida aquí en esta comunidad sobre el agua, y que de verdad que es súper rudo, pero ellos aman vivir acá, su vida, su cultura, y es lo más rico y lo más lindo, ¿no? Que cómo reinventarse ante las adversidades para poder tener la vida que tú quieres. Ya después de este recorrido por Buenavista, continuamos nuestro viaje hacia nuestro objetivo principal, de llegar a Nueva Venecia. Luego de pasar 2 horas de viaje, llegamos a nuestro objetivo, la ciudad flotante más antigua y grande de la región. Justo arribamos a la hora del almuerzo, donde nuestro guía nos llevó directamente al único restaurante del pueblo, donde te reciben con una amabilidad que sobrepasa todo entendimiento. Escríbeme rápido, ¿qué vamos a comer hoy? Mojarra loras, arroz, ensaladas y unos deliciosos patacones. Muchas gracias. ¿De la señora Elsie? ¿Usted misma lo preparó? Sí, claro, preparado con el corazón para ustedes. Excelente, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a comer la comida de la señora Elsie, a ver qué tal. Como siempre, hay que probar todos los lugares donde vamos. Pasó la prueba. Vamos acá. Mientras almorzábamos, conocimos a la propietaria del restaurante, la señora Elsie, quien se ofreció a contarnos un poco más sobre su vida acá en Nueva Venecia y futuros planes que tiene para su negocio. Bueno, aquí te conocí a la Elsie, que me decía cómo es la vida acá en Nueva Venecia. Y bueno, ¿cuántos años tiene usted viviendo acá en Nueva 52. Venecia? 52 años. Bueno, la señora Elsie tiene uno de los restaurantes más famosos de Nueva Venecia. Yo creo que de la primera parada imperdible, cuando ustedes vienen a Nueva Venecia, llegan a este lugar y aquí nos atienden como los reyes. Ya se pudieron dar cuenta cómo nos atienden y bueno, la buena comida que hay aquí. Entonces, bueno, ¿y usted cómo es aquí su casa? ¿Ustedes mismos la construyeron? Sí, esta casa fue construida por mi papá. O sea, todavía yo no había nacido, él construyó esta casa. Como te ves, que tiene partes, la cocina, el baño, eso es el material. Estamos pensando agrandarla más con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos los que nos visitan. Claro. Sí, que lleguen acá y que conozcan este hermoso lugar, que es un paraíso para nosotros. Presentárselo a las personas que vienen y nos dejan un poquito de su enseñanza y también se llevan un poco de la de que nosotros le brindamos acá. Invito, de paso, invito a las personas que vayan a ver este video, pues que se acerquen a Nueva Venecia, a los pueblos palafitos, y que ellos mismos comprueben qué hermosura y qué paisajes hermosos tenemos para brindarles a ellos. Con mucho gusto, gracias a todos. Bueno, y después de esta invitación, ¿qué más te quedarían ganas de venir? Claro que sí. Y yo también te invito a que vengas y explores este bello lugar en el medio del corazón de Colombia. Así que sigamos recorriendo acá. Eso. De esta manera, comenzamos nuestro recorrido por las calles navegables de Nueva Venecia. Bueno, me estoy moviendo en la única manera que tú te puedes mover en Nueva Venecia, por algo el nombre, que es en embarcación. Están dando un tour pequeñito por la casa. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Cuídense mucho. Por acá está el paso de los cables eléctricos y bueno, estamos frente a la iglesia donde es como un centro donde se reúne toda la gente acá y eso, y tiene una historia peculiar la iglesia. Esta iglesia fue testigo en épocas donde Colombia tenía el punto más fuerte de su guerra interna entre grupos armados y el narcotráfico, donde un 22 de noviembre del año 2000, a las 2 de la mañana, fallecieron 37 habitantes humildes de Nueva Venecia a manos de estos grupos. Según cuentan los habitantes, que esa noche grupos armados, por una mala información, pensaron que habitantes de Nueva Venecia trabajaban como informantes de la guerrilla colombiana, lo que generó la masacre frente a la iglesia, desatando el abandono de Nueva Venecia por los sobrevivientes de aquella noche a las ciudades cercanas en tierra firme, quienes al cabo de un tiempo decidieron volver a hacer vida y empezar de nuevo a reconstruir Nueva Venecia. Y para algo curioso, está sobre tierra firme, porque la hicieron rellenando el lugar, hicieron una instalación, dragaron el río ahí, el lago, y pusieron tierra, haciendo tantos sedimentos que llegaron a crear tierra firme. Esta es la manera oficial de moverse aquí, en Nueva Venecia. ¿No? Bueno, y ahí está el centro de entretención del pueblo, que es como un bar, y tienen billar y todo el cuento ahí. Allá están jugando pool. Es súper entretenido, ¿verdad? O sea, es más de lo que me imaginé, la verdad. Tienes que vivir esta experiencia. Ven aquí a la Ciénaga de Santa Marta. Te voy a dejar en la descripción de este video toda la información para que si quieres hacer este recorrido que yo hice, puedas venir, porque la información de verdad que en internet es súper escasa. Hasta yo mismo me costó muchísimo junto con mi equipo conseguir información de cómo llegar hasta aquí. Así que bueno, te voy a hacer la vida más fácil por haberme seguido en el canal. Siento que en realidad lo que nos enseña toda la gente que vive aquí en Nueva Venecia de que no hay límites de nada, de verdad. O sea, tener esta población y vivir en medio de casi de la nada. Ve dónde están viviendo estas personas haciendo vida sobre el agua. Los límites te los pones tú mismo. Así que espero que aprendamos del empuje y de la tenacidad y de la humildad con que enfrentan los problemas la gente que vive aquí en Nueva Venecia. Estamos llegando a una de las casas muy famosas de acá de Nueva Venecia, porque justo mi brother Planeta Juan, colombiano viviendo en Canadá, que tiene su canal de YouTube, junto a sus seguidores cambiaron la vida de una familia acá en Nueva Venecia, y esta casa que ven aquí fue reconstruida completamente con donaciones que hicieron sus seguidores. Aquí la familia que está aquí vivía en pobreza extrema y el señor había perdido su lancha. Me incluyo entre los seguidores porque soy seguidor de tu canal, Juan. Bueno, con el dinero que se hizo se pudo reconstruir la casa porque estaba en muy pésimas condiciones. Si quieres ver cómo estaba la casa, anda al canal de Juan y puedes ver cómo era. Y está el tema de que la lancha, le compraron una lancha con su motor y todo, y ahora el señor puede ejercer la pesca y les cambió la vida a la familia que vivía aquí en esas condiciones. Y bueno, ahí está la casita levantada. Juan, si estás viendo el video, ahí está el fruto del esfuerzo entre tus seguidores y el canal, y muy buena iniciativa de nosotros a través de estos medios audiovisuales poder cambiar la vida de los que nos siguen. Si al ver este video sientes ganas de ayudar a todos los habitantes de Buenavista y Nueva Venecia, no hay mejor manera que venir a visitarlos, para que día a día sean muchos más los que descubren este lugar lleno de una magia única que te atrapa, que no es otra más que su gente. Esa que hacen que al llegar aquí no te den ganas de irte, por la amabilidad y entrega por hacer de tu visita un momento inolvidable en tu vida. Me voy de este lugar lleno de sentimientos encontrados, con una enseñanza muy grande, que no importa lo que estés viviendo, porque siempre hay una salida y manera de ser feliz. Bueno, espero que te haya gustado esta experiencia de descubrir Nueva Venecia acá en Colombia. Y como siempre les digo, los leo en los comentarios y nos vemos en nuestro próximo video.